Vamos a ir al libro de Primera de Samuel capítulo 3, amén. Primera de Samuel capítulo 3, gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. We're going to be reading in the Bible, in the Gospel, on 1st of Samuel 3. Cuando todos lo tengan, amén, me confirman con un fuerte amén. Whenever you have it, please confirm with the Gloria a Dios. amen. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gloria a Dios. It says, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days, and there was no open vision. Gloria a Dios. Cierre sus ojos para presentar esta palabra en la mano de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor amado, porque tu palabra siempre son espíritu y son vida, Señor amado. Yo te pido que a través de ellas hagas la obra, Señor amado. Así como la lluvia hace la obra, Padre, y hace germinar la tierra, así tu palabra, dice tu palabra, Dios mío, que no volverá atrás vacía, Señor amado. Yo te pido, Señor, que esta palabra en esta noche caiga en buena tierra, que en los corazones que caiga, Dios mío, puedan retener esta palabra, Dios mío, santo de la gloria. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre. En el nombre de Jesús sujetamos cualquier fuerza contraria que se oponga a tu palabra en esta noche, Dios mío. Toda fuerza del enemigo, Padre, todo estorbo del enemigo en los aires, Padre amado, abre el entendimiento para poder predicar esta palabra, Dios mío. Trae luz, Dios mío, santo de la gloria. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada joven, Señor amado. Que seas tú tomando el control en esta hora de la noche. Padre, en tus manos me pongo, Señor amado. Bendice todos los que están presentes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. You can be seated. Gloria a Dios. Hoy quiero predicar bajo el tema: I want to pray today in this theme. sal del estancamiento. Get out of the doldrum. Dígale al que está a su lado: Tell the person next to you, es tiempo de romper it's time to con el rip estancamiento. those doldrums. Esto es uno de los mensajes, mis amados hermanos, It's time, brothers and sisters, que más ha quebrantado mi corazón. that Lord has broken my heart. Porque cuando yo doblo mis rodillas Because whenever I kneel y puedo ver and I espiritualmente can see spiritually, la condición de la iglesia a nivel general, the condition of the church general, este es uno de los problemas más grandes en This is- todas las iglesias. this is one of the problems of the church. El estancamiento espiritual The doldrums of the spirit, está abarcando en muchos lugares. it's attacking everywhere. Y cuando nosotros nos estancamos, mis amados And hermanos, whenever we're in the doldrums, nuestra vida espiritual deja de crecer. our spiritual life starts to Todos, grow. muchos hombres de Dios en la Biblia A lot of men of this Bible, les llegó el estancamiento en su vida the espiritual. doldrums came into their life. Eso lo podemos ver en la vida de Moisés. We can see it in the life of Moses. Éxodo capítulo 3. In Exodus chapter 3, La Biblia dice que Moisés pastoreaba ovejas. it says the Bible that he used to shepherd some sheep. 40 años estancado en un desierto. 40 years in a desert. Dios lo había llamado para cosas grandes, God had called him to do big things. pero lo que él estaba viviendo But what he was living era un momento de estancamiento. was the moment of doldrums. Y esa historia se repite nuevamente en nosotros, And this story repeats in our life. en la cual Dios, igual que Moisés, Because the life as Moses, tiene grandes cosas para cada it uno de has nosotros. greater things in our life. Y a veces llega ese momento del estancamiento, And sometimes it comes that spirit of doldrums in our donde life. estamos conscientes That we're conscious que Dios nos llamó, that God has called us. que Dios tiene cosas grandes para That he nosotros, has greater things for us. pero no sentimos el avance. But we don't see that we're taking advantage. Nos sentimos estancados, We see that we're doldrums. sentimos que no hay pasión por Dios. We see that there's no passion against God. Y esa fue la temporada de Moisés, And this is the temperature that con Moses un gran had propósito, with a great procedure. pero estancado en un desierto. But he was in a doldrums in Y Dios a the desert. nosotros nos llamó But God has only called us no para que vivamos estancados, amado not hermano. only for us to be in the doldrums. Dice en Proverbios capítulo 4:18 Let's read in the gospel que la senda del justo that the innocence es como la luz de la aurora, is just like the light, de and aumento it keeps en aumento adding and adding hasta que el día es perfecto. until the light is perfect. Ahora, ese es el anhelo de Dios para nosotros That is what Lord wants for us. como iglesia. Just like a church, Dios nos llamó a crecer, God has called us to grow. no a estar estancado, More not to be no a estar en doldrums, la misma condición. not to be in that Y condition. Moisés, mi amado hermano, And Moses, estuvo estancado por 40 años. he was in a doldrum for No 30 sé cuánto years. tiempo I don't know how usted y yo long llevamos after. estancados.
one of us con have been cosas grandes de Dios en nosotros. in the doldrums and the Pero years no that Lord has avanzamos. for us, but we don't advance. Y estos hombres experimentaron. Sentían que no avanzaban. Pero Dios hoy quiere que nosotros nos levantemos de ese estancamiento espiritual. Dios quiere que nosotros salgamos de ese, como decía mi pastor el otro día, de ese círculo vicioso. Nos hemos adaptado. Un círculo vicioso es una rueda. The Lord Usted wants sabe us to que get out of that circle, a veces that nosotros circumstances. Estamos en movimiento, Sometimes we don't want to move, pero estamos en el mismo lugar. but we're still in that same Usted location. sabe lo que pasa con las lavadoras. You know what happens whenever you put a Están washing en machine? movimiento, It's in a movement, pero en el mismo lugar. but still in the same spot. Y eso se parece a nuestra vida espiritual. That's an example of our life. Estamos en movimiento. We are in a movement. 4 días venimos al culto a la 4 iglesia, days we come to church, pero nuestra vida espiritual no avanza. but our spiritual life doesn't Nuestra advance condición es la misma. because our condition is still the Al same. igual que Moisés, Just like Moses, Dios lo había llamado para cosas the grandes, Lord has called him to do great pero él things, estaba invirtiendo tiempo but he was just spending fuerza, time, energy, en cosas por las cuales Dios no lo había llamado. things that God Probablemente, didn't call him for. Probably Esta sea la condición de this is nosotros, one of the conditions that we que may Dios nos have, llamó para cosas that grandes, the Lord has called us to do pero great nos things, sentimos como esa lavadora, but we feel like that washing machine movimiento, in the movement, pero no avanzamos. but we do not advance. Otro hombre que vivió otro estancamiento Another man that lived in the fue el profeta doldrums Eliseo. was the prophet Eli. En Primera de Reyes 19 And the first of Kings, dice la Biblia que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. it says that Elijah was just pastoring, Dios lo había llamado para cosas grandes, that the Lord had called him to do great things. pero sabe, había un problema But you know, there was a problem con Eliseo. with Elijah. Estaba estancado, He was in a doldrum, invirtiendo tiempo, spending time, invirtiendo fuerza spending energy, por la cual Dios no lo había and the llamado. things that the Lord did not call him Pero for. ese día But that day, que Elías that Elijah le tiró el manto en la cabeza a Eliseo, threw a blanket on his face, la vida de Eliseo cambió. his life changed. Se terminó el estancamiento. His doldrum woke up. Vivió un antes y un después. He lived a Y before muchas it veces, and mi an amado after. hermano, And sometimes, brothers and lo que sisters, nosotros como iglesia necesitamos us as a church that we need es sentir un toque especial to de Dios feel that touch of the Holy para que el Spirit, estancamiento espiritual so that doldrum se remueva. could be removed. ¿Hasta cuándo Moisés salió del estancamiento? When did Moses get out of that doldrum? Hasta que se conectó en un Until lugar finally he connected himself donde Dios se estaba where the moviendo. Lord was moving. Dios tiene grandes llamados The para Lord nosotros, has greater callings than pero against cometemos us. un error. But if we commit an error, Estamos moviéndonos a lugares we're moving donde Dios no se está moviendo. places where the Lord's not Nos there. estamos relacionando con We personas have relationships with que Dios people no se está manifestando en that the ellas. Lord is not moving Usted towards sabe them. que es muy importante You know what's important? moverse a lugares Move in places donde Dios se está moviendo. where the Lord is at. Es muy importante It's very important relacionarse con to personas have a relationship que with Dios se people está manifestando en ellas. that the Lord is manifesting Moisés, himself with them. por Moisés, no visitar un lugar because he didn't visit donde a place Dios se estaba moviendo, where the Lord was, no conocía su he propósito, didn't know his purpose. no conocía su He llamado. didn't know his calling. Mire, todos los que estamos aquí, Look, all of us around Dios here, tiene un propósito the para Lord has a nosotros. calling for us. Dios nos llamó para cosas He grandes, has a purpose. He has a greater pero el things. propósito de Dios en su vida But the purpose in your life no se puede manifestar en una discoteca, cannot be manifest in a club. no se puede manifestar en una fiesta, Cannot be manifested in, no se in puede parties. manifestar en un lugar donde Dios no It está. cannot be manifested in a place ¿Por where qué? the Lord is not there. ¿Por qué? You know why? Porque el propósito de Dios Because the purpose of the Lord es espiritual, is spiritually, por lo cual requiere which it un requires lugar espiritual a spiritual life. para que lo que hay de Dios en usted So what's se in you, pueda manifestar. it could be manifested. Fíjese, es muy importante You know esto. what's important? ¿Hasta cuándo Moisés descubre su propósito? That Moses only discovers his purpose. Éxodo capítulo 3 dice, And Exodus says, hasta que llegó a Monte Oreb, until finally he went to the hill, monte de Dios. in the mountain of the El Lord. monte de Dios representa The mountain of the la Lord presencia de represents Dios. the presence of the Lord. Representa también la It casa de represents Dios. also the church of Representa un lugar the Lord. espiritual. It represents something spiritual. Representa donde Dios se mueve. It represents where the Lord Representa moves. donde Dios se revela. It represents where the Por Lord eso is Moisés, present. That's why Moses, Hasta que llegó a Monte Oreb, until he went to the mountain, su vida nunca volvió a ser la misma. his life was never the same. ¿Sabe algo? You know what? Cuando Moisés salió de Monte Oreb, Whenever Moses got out of that después de haberse mountain, encontrado con Dios,
he met face to su face with the Lord, mentalidad ya no era de pastor de his ovejas. mind is not the same as whenever Su he met him. mentalidad era de un profeta. It was now as a prophet. Su mentalidad era de un hombre para milagros. Now he was a Probablemente worship usted man. vino, But now I come to tell usted you, vino como Moisés, like Moses, con una mente de pastor de ovejas, have a mind as a shepherd, con una mente de drogadicto, a mind con as a una drug mente dealer, de borracho, a mind as an con alcoholic, una mente de yo no sirvo para nada. a mind that's Pero sabe negative. que hoy vino a la casa de But Dios. today you're here at the Hoy house vino a of the un Lord. lugar You're here donde in the Dios se está place moviendo. where the Lord is moving. Mi amado hermano, Brother and sister, para salir del estancamiento to get out of espiritual, that doldrums, uno de los puntos claves one of the clues is para salir del to estancamiento get out of that doldrums es movernos is to move donde Dios se está moviendo. where the Lord is moving. Porque fíjese que en Moisés nunca pasa nada. Because you know, whenever Moses, his Hasta que life se was mueve a un nothing lugar happening espiritual. until he finally moved to a En spiritual muchos de life. los que están aquí hoy, And the most of Dios us that tiene we are here, grandes the llamados. Lord has greater things for us. Pero usted piensa que Dios no tiene nada en su But we vida. think that the Lord doesn't have Lo any que pasa es purpose que in usted us. está visitando lugares The thing is that we're visiting donde places Dios no se está manifestando. where the Lord is not moving. Lo de Dios en su vida The Lord in your life solo se manifiesta can only be donde el manifested Dios que le dio el where the propósito Lord gave you the purpose, se manifiesta. is where Por it's eso es muy manifested. importante That's why it's que important nosotros entendamos que movernos that we understand that donde Dios se moving mueve, where the Lord is at, las cosas pueden cambiar. the things can change. Es poderoso It is powerful cuando analizamos whenever we analyze que los lugares que visitamos that the places that we visit, tiene mucho que ver. it has a lot to do. El lugar que usted visita, escuche bien, The place where you visit, es muy importante. it is very important. Lo que usted escucha What you hear es muy importante. is more important. ¿Por qué? You know why? Porque usted recibe Because you receive dependiendo del lugar que usted visita. depending of the place where you're Si usted va a at. un McDonald's, If you go to a McDonald's, usted va a comer McDonald's. you're going to eat McDonald's Porque ese es el lugar que está visitando. because that's the place you're visiting. Lo que usted escucha What you es hear muy importante. is very important. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque lo que escucha Because what you hear, determina lo que usted siente. it determines of what you Lo que have. usted siente What you feel, es debido a lo que está escuchando. it's what you hear. Muchas veces nos quejamos, Sometimes we de nuestra condición complain espiritual, about our spiritual life, pero el error está en lo que estamos escuchando. but then again we're hearing things. Para salir del estancamiento And for us to get out of that es doldrums, necesario, mi amado hermano, it's necessary movernos a lugares to donde move Dios us to places se está where manifestando. the Lord is being manifested. Podemos ver otro caso en la vida de Jacob. We can also see another Génesis example capítulo in 28. Jacob. Dios tenía grandes cosas en Jacob, In Genesis, the Lord had greater things for pero hasta que Jacob llegó a Betel, until he finally went to Bethel, que esto significa casa de Dios y puerta del which cielo. that means the house of the Lord. Jacob, mientras está en la casa de su padre, While Jacob was in the house of his father, nunca había tenido sueños, he never had dreams. nunca había tenido visiones, He never had visions. nunca había escuchado la voz de Dios, He never heard the voice of the Lord. nunca había conocido su propósito. He never knew his purpose. Pero ese día que llegó But until that day, a Betel, to Bethel, casa de Dios the house of the y Lord, puerta del cielo, and the open of the pudo of the conocer lo que Dios heavens, tenía para él. he was able to notice what the Lord had desde que purposed for him. Jacob llegó a ese lugar, From that day that Jacob su came to vida that area, his life no volvió a ser la misma. never was the same. Salió He came del out estancamiento espiritual. of that doldrum Ahora, spiritually. ¿Cuáles son los síntomas que estamos en un estancamiento What espiritual? are the symptoms that we're in a muy doldrum importante spiritually? It's very important. Porque el mensaje de hoy es sal de tu estancamiento. Because the message of today is Ahora- get out of that doldrums. Ahora, ¿cuáles son los síntomas What are the symptoms que podemos experimentar that we can experience de un estancamiento espiritual? of a doldrums spirit? Número uno, And número number uno, one, la falta de oración. praying. Cuando perdemos la pasión por orar, Whenever we lose that passion for esta es praying, una señal que estamos en un estancamiento it's a espiritual. sign that we're already getting in a doldrum Porque ya no nos apasiona because we don't have that passion, tener esa relación con Dios. that relationship with our Lord. Punto número dos, Number one, nos resistimos al cambio en nuestra vida espiritual. we don't want that we restrain ourselves from having that change in our life. Una persona que esté estancada A person that's in a doldrum resiste el cambio. restrains themselves from that Dice, change yo estoy bien a como estoy. because I keep saying I'm okay Yo no where necesito I am. cambiar. I don't need a change. Dice, aquel sí necesita cambiar. But I say that Mi hermano person sí needs to necesita change. buscar de My Dios. brother does need a change. He Pero needs yo to find no. more about Lord. Ahora, esta es una señal But these are signals que estamos en un estancamiento espiritual. that we're in a doldrum Usted dream. sabe, esa es una pequeña poza de agua. I'm going to show you right here. That's En el a ambiente stump. físico,
Because right here in the world, esa pequeña poza de agua que usted puede ver ahí, that pond that you see there, todos los que somos de Centroamérica, all of us that we're from Central America, sabemos que cuando las pozas de agua se estancan y we no know corren, whenever that there's a pond and it doesn't estas move, pozas comienzan a llenarse de bacterias, it starts having a lot of bacteria. comienzan a llenarse de todo tipo de basura. It starts getting a lot of trash inside it. ¿Cuál es la razón? Why is the reason? Porque las aguas están estancadas. Because the waters are stunk. Cuando hablamos de un estancamiento, Because whenever we talk about it, having estamos a hablando de stunk, algo que no avanza, it's something that is not de algo que moving, no corre, nothing that is fluent, de algo que está en el mismo lugar. something that is in the same spot. Y usted sabe, literalmente estas aguas, Literally, these waters, de tanto estar estancadas en el mismo of lugar, it just being stuck in one place, comienzan a agarrar bacterias. it starts to get bacteria. Así que cuando usted toma de esa agua, So whenever you drink from that water, ¿qué usted cree que le va a producir? what do you think you're going to get? Lo va a enfermar, You're going to get sick. le va a dañar su salud. It's going to damage your health. Ahora, en el ambiente espiritual, And the environment of nuestra vida se spiritual, puede parecer a esa poza de our agua, life could be an example as a pond, que podemos estar estancados. that we could be like a pond. Y una persona estancada And a person being stuck es peligrosa dentro de una congregación. is danger inside a church. Porque una persona estancada Because a person that is stuck no está reteniendo cosas de Dios, is not retaining anything from the está Lord, reteniendo cosas del mundo, is retaining things from the está world, reteniendo cosas del enemigo, is retaining things from the enemy, está reteniendo cosas de su carne, is retaining things from its de own su meat, concupiscencia. of its own conscience. Por eso Cristo, That's why Christ, cuando habló del Espíritu Santo, when he spoke about the Holy en el Spirit libro de San Juan capítulo 7, in John 17, no lo presentó como un estanque ni it como una didn't poza de agua, represent it as a pond. lo presentó como un río, It represented as a river. porque el río no se estanca, Because the river is el not río se sunk. mantiene fluyendo. Because the river keeps flowing. Lo que hemos visto ríos aquí en Atlanta, We have seen rivers here in Atlanta. o los que venimos de Centroamérica, Or the people from here who come from sabemos que Central los America. ríos We know that the rivers no se mantienen estancados. do not maintain Los ríos itself still. constantemente están fluyendo. They're constantly in fluid Y motion. pareciera And it seems que fuera like la misma agua, it's the same water, pero es un agua fresca. but they're fresh water. ¿Sabe cuándo la iglesia se estanca? You know when a church gets Cuando stuck, deja de seguir la guianza del Espíritu whenever it Santo. stops following the Lord. El Espíritu Santo nunca nos va a The llevar al Holy Spirit's estancamiento. never going to take us to this place. Si hoy la iglesia, If today the a church, nivel general, generally, está estancada, it's stunk, ¿sabe cuál es la razón? you know why? Porque no se ha dejado guiar por el Because Espíritu it's not Santo. letting itself being guided by the Holy Eso lo Spirit. podemos ver en los fariseos. And I could see this from the Todos los sábados, Philistines. las Every sinagogas, Saturday, las sinagogas estaban the abiertas. churches were open, Ahora, pero Dios no se estaba moviendo. but the Lord wasn't ¿Ve? there. A veces Sometimes las iglesias pueden estar abiertas todos los the días, church could be open all day, pero eso no significa que Dios se está but moviendo. it doesn't mean that the Lord is Las manifesting sinagogas himself, permanecían abiertas, because the church were never pero open. cuando Cristo llega, But whenever Jesus Christ Cristo comes, comenzó a romper el estancamiento, Jesus Christ stops ripping up comenzó a everything. romper la rutina que He había en el started templo. ripping all that routines. Ahora, Now, otro segundo punto que nos muestra que a estamos en un second point estancamiento that I want to espiritual show you about being inside in a pond, es que entramos en el conformismo. that we are comfortable, No queremos crecer, that we don't want to grow, no queremos aprender más. we don't want to learn anything. Nos acomodamos, We are comfortable. miramos que otro We crece, see that other people grow, pero yo no tengo pasión por crecer. but then I don't have a passion to Llevo grow. 10 años en una banca I'm already here for 10 y ni years, siquiera he recogido un papelito. and I'm sitting down in the church, but I don't No he even want to hecho pick nada up a para piece of Dios. paper. Esta es una señal. I haven't done anything for the de que Lord. This estamos is en un a signal estancamiento. that we are in a Ahora, doldrum. le estoy dando los síntomas de un I'm estancamiento. giving you samples of what a doldrum is. Estos puntos nos van a dar, nos van a hacer identificarnos a These nosotros points mismos. are going to identify us Si estamos estancados if we are in a doldrum o estamos avanzando en Dios. or we are actually advancing in Punto the número Lord. 6. Punto número 6. Entramos en la rutina y en la monotonía. And another example, number 6, I'm going to tell you, we end up in a motivation. Este es otro punto muy importante. This is another point, very important. Esta es una señal de un estancamiento espiritual. This is a signal of a doldrum spiritual. Entramos en una rutina. We come in a routine. Vamos We go y venimos. and we come, Como la lavadora. just like a washer machine. Girando, Just turning, girando. turning. Y puede estar todo el día, It could be all day turning. todo el año. All year Usted turning. se puede morir You could even die. y antes de morir se puede ir a verla. And before you die, Y you estará could en el even mismo see lugar. that it's still in ¿Ve? the same spot. Esto muestra que hay un estancamiento. This shows that you're in a doldrum, Entramos en una rutina. that we're in a routine. No hay cosa que cansa más. There's nothing that gets Es tiring cuando nosotros entramos en una rutina. whenever we come into a Y routine. usted sabe, esto también se aplica en los matrimonios. This also applies for the people En who las are in amistades. matrimony,
in their friendships. Cuando los matrimonios When a relationship entran en una rutina, enter in a routine, están en un compromiso como pareja, they're there just like a pero ya no sienten compromise. amor el uno por el otro. But they don't feel any love Siguen juntos between por each un other. compromiso, They're just there together, pero ya no tienen amor como but pareja. there's no love in between them. Y esto se aplica en la vida espiritual. And sometimes this Venimos actually a la iglesia, applies as the church. desempeñamos un We privilegio, come to church, desempeñamos un compromiso, we have privileges, pero ya no tenemos pasión por but we Dios. no longer have a passion for our Hemos Lord. perdido la pasión. We have lost that passion. Esta es una señal These are signals de un estancamiento of espiritual. doldrums spiritually. Ahora, punto número 7. Another point, number 7. Comienzan a entrar los malos hábitos. We start having bad Nuestra appetites. manera de vivir no ha cambiado. We don't want to change. Seguimos siendo los mismos de hace 10 años, We 5 can't be años. doing the same thing from 10, 20 Y years. procesamos conocer un Dios de cambios, We know our Lord is the change, pero en nosotros no se ve el cambio. but we don't see the Escuche change in bien. us. Listen to me. No estoy diciendo I'm not saying que cuando usted viene a Cristo that whenever you come to the nunca va a Lord, volver a pecar. that No, you're never going to sin. pero No. tiene que haber un cambio. But there has to be a change. Es como que si usted se baña una vez, It's just like whenever you take a shower one no time. quiere decir que nunca se va a volver a That ensuciar. doesn't mean that you're never going to get Al dirty siguiente again. día tiene que The bañarse next day you have to take a para que shower again. permanezca constantemente limpio. So you can be constantly clean. La vida espiritual, The spiritual life, no seremos perfectos como Cristo, it won't be perfect like Mientras Jesus estemos en esta Christ tierra. while we're in this life. pero Cristo nos llamó But Jesus Christ called a una us constante for us santificación. to be constantly to be Así como purifying usted todos los ourselves. días se baña So every time like we take para a shower permanecer limpio, to maintain ourselves clean, Dios quiere que todos los the días same thing our Lord wants for us to nos come every day, santifiquemos, to be sacrificed, nos consagremos delante de and Dios. for us to be clean. Punto número 8, de Number un 8. estancamiento, de un síntoma que estamos en un estancamiento Example espiritual. number 8 for us being stuck in a doldrum. No nos interesa tener un encuentro con Jesús, We don't really care about having Esta es an una intimacy señal with our Lord. This is another que estamos example en un estancamiento. which we're in a doldrum. No anhelamos tener una experiencia con Dios. It doesn't matter if we have a No relationship or anhelamos ser not. llenos del Espíritu We Santo. don't want the Holy Spirit. No anhelamos conocer más la Escritura. We don't want to read more of His Bible. No anhelamos que Dios nos use. We don't want Him to use us. Seguimos en la misma condición. We're still in that same condition. Nos da igual conocer a Dios o no We conocerlo. don't care if we meet Him or not. Ahora, Now, punto número 9. example number 9, Y esto me puso a pensar. and this is what made me think. Crecemos en todas las áreas de nuestra We vida grow cotidiana, in everything in this world menos en lo espiritual. except spiritually. A mí me puso a pensar mucho esto. It made me think about it. Porque cuando yo examino la iglesia Because whenever I notice the a nivel church mundial, around the whole world, y a veces me examino a mí mismo, and sometimes I examine me doy myself, cuenta que a veces nosotros and sometimes crecemos en ourselves, muchas áreas. we end up in Tenemos different buenos areas carros, that we do not connect ourselves. buenas casas, We have good buenas houses, compañías, good companies, pero espiritualmente no ha crecido así. but our spiritual life is like this small. Este es señal The signal que estamos en un estancamiento shows us espiritual. that we're in a doldrum No spirit. estoy diciendo, I'm escuche not bien, saying para que no vaya a malentender, so you don't bad que, understand this. que tener un carro y una casa es malo. Having No, a car in a house is bad. no es No, malo tener dinero, no. it's not bad having money. Lo malo está The bad is having cuando ya no nos interesan las cosas de Dios. not a relationship with our Lord. Nos enfocamos solo en lo That terrenal we focus only on the things in the y world dejamos de crecer en lo and we espiritual. stop growing spiritually. Yo quiero que usted examine I su want vida you en to esta hora. examine your life today. ¿En qué áreas usted está creciendo? What area have you grown? Examine cuánto ha crecido en su vida How cotidiana. much you have grown in the world? Ahora examine cuánto ha crecido en su And vida examine espiritual. yourself how much you've ¿Cuánto ha grown aprendido spiritually. How much después have you hace de learned 4 años? 4 years ago? ¿Cómo es su vida después de 5 años? How's your life after 5 Después years? de un año. After a year? Después de 2 años. After 2 years? ¿Sigue en la misma condición Are you still in that same condition? o hemos crecido Or have espiritualmente? you grown spiritually? Esto a mí me puso a pensar. This is what made me think. Porque hoy en este tiempo Because today in this time, muchas personas hemos a crecido lot of us have grown en lo material, in materials, pero no hemos crecido nada en lo but espiritual. nothing spiritually. Y esta es una señal These are signals de un estancamiento of a espiritual. doldrums, Que le hemos perdido el amor a las cosas de Dios that we have lost the love of our Lord y tenemos más amor por las cosas and we have terrenales. more love for the things in the world. Y el primer llamado es And the first calling is a buscar el reino de Dios y su justicia. go look for the kingdom of the Y Lord después lo terrenal. and then the things in the earth. Ahora, punto número 10. Example number 10. De un síntoma que estamos en un estancamiento A espiritual. symptom of us being in a doldrum spirit. Vivimos hablando de las glorias pasadas, pero en el presente ya no somos los mismos. We live representing the things from the world. Cuando yo meditaba estos puntos, Whenever I meditate about this me point, puedo dar cuenta
I've noticed que muchos de nosotros como iglesia that most of us, like a church, estamos estancados en estos puntos. we are in a doldrums in our life. Vivimos de glorias pasadas We live in the past, y nos jactamos diciendo, and we end up me saying, recuerdo cómo Dios me usaba. I remember how the Lord Me used to recuerdo use cómo me. ayunaba. I remember whenever I Me would recuerdo fast. cómo tenía hambre por Dios. I remember whenever I was hungry for our Lord. Pero hoy en el presente But now in the present, ya no sentimos nada. I no longer feel anything. La pasión se fue. That passion has left. El deseo por Dios ya no está en That nuestro desire corazón. for Him has not in our Las hearts. cosas de Dios The things of the Lord ahora nos parecen aburridas. feels Estar sentado en una boredom. banca Now I'm sitting se in the nos hace una chair eternidad. is Esto based es una in señal eternity, like a signal de un estancamiento espiritual. of a doldrum spirit. Punto número 11. Example number 11. Debemos de entender, mis amados hermanos, We have to understand que donde hay un estancamiento espiritual, that whenever there's a doldrum la spirit, vida de Dios no se the manifiesta. life of the Lord is not Donde hay un manifested. estancamiento, Dios no se Because mueve. whenever there's a doldrum, the Lord is qué? not there. You know why? Porque una persona estancada Because a person that's in a no le doldrum da lugar a Dios. doesn't give the No Lord porque Dios no quiera, what He wants. sino porque esta persona resiste el And cambio. it's not that the Lord doesn't want it, it's Se ha that you conformado en la resist misma condición. and you're comfortable in that place. El punto número 12 And example number 12 es el centro de todo esto. is the center of all of this. El conformismo The es la comfort- base de todo The comforters estancamiento of us is the base espiritual. of the spiritual No life. hay cosa más terrible There's nothing que worse traiga in this world estancamiento sobre una persona to have a doldrum in a que es el person. conformismo. That is the comfortness. Cuando el conformismo se mete en una Whenever the iglesia, comfortness comes inside the church, el estancamiento llega. the doldrums come El in. fluir de Dios se detiene. The fluent of the Lord Ya Dios no se manifiesta, is being stopped and He No doesn't porque Dios manifest no quiere. Himself. It's not because the Lord doesn't want to. sino porque lo resistimos. It's because we resist Him. Ahora bien, Now listen. cuando nosotros analizamos Whenever I analyze this, 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, Samuel 3:1, nos podemos dar cuenta we noticed del estancamiento of the doldrum espiritual que se vivía en los días de Elí. spiritually in this time of the world. Ya Dios ya no hablaba. The Lord didn't talk to them La anymore. Biblia dice The Bible says que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. that the word of the Lord was lost. There was No había vision. no había visión con frecuencia. There was no vision ¿Por qué constantly. razón? For what reason? Porque había un estancamiento espiritual. Because there was a doldrum Ya no spirit. había relación, escuche There was bien, no relationship entre Dios y el hombre. between the man and the Lord. Cuando la relación entre Dios y el hombre se When the corta, relationship between the man and the Dios Lord, deja de manifestarse. the Lord Dice stops la Biblia que no manifesting había himself. visión. There was no more Lord. Ahora, cuando usted analiza la raíz de todo, Whenever you analyze the whole root of era everything, porque había un líder was because there was a leader que ya no tenía pasión por that he Dios. no longer had a passion for the Era un Lord. líder que se había conformado. He noticed that he was just Y el comfortable. conformismo en su vida The comfortable in his life trajo un estancamiento brought en su vida espiritual. to his life that door. Ahora, dice algo Now listen, que Dios comienza a llamar a Samuel. that the Lord starts calling Porque out Dios Samuel quería hacer algo grande en los tiempos de Elí. because now he wanted to do something big in the times of Eli. Y dice la Biblia que de pronto, And the word says that later, mientras Samuel dormía while Samuel was asleep en el templo de Jehová, in the temple of the Lord, cerca del arca, close to his ark, Elí estaba en su aposento. he was in his Elí había perdido la pasión por Dios. he was in the altar and he had El arca lost. representaba The ark represents, simbólicamente symbolizes la presencia de Dios. the presence of the Lord. Quien está cerca de la presencia de Dios While you're closer to the es el Lord, joven Samuel. that was Elí está en su Samuel. aposento. Elijah was not Ahora, there. esta distancia física This distance between del them templo al aposento from the temple to his place está revelando la distancia espiritual de Dios con means Elí. the spiritual life between them. Ya Elías no tenía pasión por Dios. Elijah didn't have the power Ahora, for hay the algo que a Lord. mí me impacta. Now there's something that impacts me, Que Dios comenzó a llamar a Samuel. that the Lord starts calling out Samuel. Y Samuel comienza a escuchar la voz de Dios. And Samuel starts hearing the Lord of our Lord. Y cuando Samuel escuche And whenever Samuel hears que Dios him, le habla, that the Lord is calling him, corre a donde Elí. he runs to Eli. Y le dice, escuche And bien, he tells him, le dice, he aquí, ¿por qué me llamas? Eli, why are you calling Heme me? aquí. Y Elí le dice, yo no te he llamado. And Elijah tells him, I haven't called you. Ahora, mientras yo meditaba en esta palabra, And whenever I meditated in this word, hay algo que me puso a pensar. there's something that made me think. Elí, dice la Biblia, And Elijah says estaba en su aposento. that he was in Lejos his del bed templo. inside the temple. Samuel estaba en el templo And Samuel was in the y cerca temple, del arca, cerca del altar. close to the ark. Ahora, escuche bien.
Listen. Samuel está aquí en el arca, is here next to donde the Dios ark, habla. where the Lord speaks. Pero Samuel escucha aquí la voz de Dios. But Samuel hears the word here of the Lord. Estando en este lugar, Dios le habla. Standing in this place, the Pero Lord calls parecía him. que la voz de Dios la escuchaba donde estaba Elí. But he thought that the word was coming Por all eso, the way from él where estando aquí en Elijah el arca was. donde Dios habla, So that's why he ran, porque él escuchaba que Dios aquí hablaba. and he thought that he was él le dice a hearing Elí, it from ¿para the qué me other side. llamaste? And he goes, why did you call Y Elí me? le dice, yo no te he llamado. And Eli says, I didn't call you. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque Dios no solo quería hablarle a Samuel. Because he didn't only wanted to speak Dios to quería Samuel, despertar a Elí a but través he de also Samuel. wanted to wake up Elijah. Samuel escucha la voz de Dios But Samuel only heard the word of donde the está la Lord. necesidad. But there was Por eso que Samuel corre. necessity on the other side. Estando aquí Samuel escucha a Dios. Samuel listened to the word Pero of él the Lord corre this donde Elí, side. porque él aquí está And he escuchando la ran on voz. the other side to Le dice, ¿para qué Elijah. me llamas? He's like, sir, why did you call me? Pero era que Dios le quería But it's because the Lord wanted to hablarle wake a him Elí. up. Because he wanted to speak to usar al Elijah. profeta Samuel. He would use the Para prophet despertar a Elí. Samuel to wake up Eli. Porque recuerde, Because remember quien estaba ministrando that the person that was being manifested en el to arca de Dios, in the ark, en el templo de Dios, in the temple of the Lord, era Samuel was Samuel. y también era Elí que era sacerdote. And was his Así que Dios father, Lord Elijah. quiere hablarle a Samuel And you know, whenever he wanted to y speak to también quiere Samuel, despertar a he Elí wanted to wake up also Eli a través de Samuel. through Samuel. Pero sabe que a mí me pone a pensar esto, But it makes me think, que Elí sabiendo Eli que era Dios knew that it was the Lord que le estaba hablando a Samuel, that was talking to Samuel. le dijo, si te vuelve a hablar, He dile, said, heme aquí que tu siervo oye. If he calls you out again, tell him, I'm here, your ¿Sabe qué me ponía a servant. pensar a mí? You know what makes me think? Hubiera sido el apóstol Pedro. If it would have Ese le been hubiera our, dicho, ¿dónde está hablando Dios? if it would have been our Movámonos. prophet Peter, Pero he Elí would have ran to it. estaba tan estancado But Eli was just in a comfort que aún sabiendo que era Dios que estaba hablando, that even though he knew it was the Lord speaking, ya no tenía pasión por he no escucharlo. longer had that passion to look for Ya no him. tenía anhelo. He didn't have that feeling to go look for him. Y Dios me enseñaba esto. And it made me think, Yo le decía, Señor, Lord, ¿por qué Samuel corre donde está Elí? why did Samuel run to Eli? Porque él me enseñaba, Because it was teaching Samuel me escucha mi voz that en el Samuel templo, heard my voice en el arca, in the ark, pero mi voz resonaba donde estaba Elí. but it sounded like it was Y yo le digo, coming ¿por from qué? Elijah's bed. Porque yo quería despertar a Elí. Because the Lord wanted to wake him Dios up. quería que Elí saliera del Because he estancamiento, wanted him to wake up from his doldrum, que saliera de esa condición to come out espiritual. of that Pero Elí doldrum estaba spirit. tan conforme But he was so comfortable, y tan estancado so stuck, que aun cuando Dios that whenever the Lord was waking le him dice a up, Samuel tell Samuel, lo que le va a pasar a Elí, look what's going to happen to y Samuel se Elijah. lo comunica a Elí al And siguiente Samuel día, tells Elijah what the dream was. ¿usted sabe cuáles fueron las palabras de Elí? And you know what the word was from Elijah? Jehová haga Let the Lord lo que do bien le parezca. what is good for him. Ahora, mire qué respuesta la que le da Elí a Samuel. Look how he responded to what the Lord Y was lo que giving Dios le him. había dicho a Samuel And what the Lord had told Samuel no eran cosas buenas. was nothing good Le estaba news. diciendo que venía un juicio, It was telling them that a porque judgment, no había estorbado a sus hijos, because he did not repent porque his no había children, corregido el pecado. because they were O sea, doing yo me he sin dado in the cuenta, church. amado hermano, And I have noticed que hay personas que dentro de ellos that there's people inside here se han propuesto ya no cambiar. decided not to change. Por eso Dios le dijo a Caín, This is why cuando the iba a Lord matar a told su hermano him, Abel, whenever Cain por was la going to envidia kill que his había en su brother, corazón, he told him, le I dijo, saw el your pecado está a la heart, puerta. that the sin is in the door. Le dijo, puedes enseñorearte de él, You could come o and si no, be él se va a powerful, enseñorear de ti. or it would come to you. ¿Sabe qué? But you know what? Aunque Dios le advirtió a Caín que no lo hiciera, Even though the Lord told him not to do it, Caín no cambió de parecer, terminó matando. Cain didn't care. He still A su ended hermano up Abel. killing his brother Y Abel. Dios me ministraba algo, But then the Lord was que manifesting muchas to veces me nosotros that sometimes podemos caer en la condición tan bajo that we espiritualmente fall in the condition so que bad ya no nos mueve nadie. that no longer whatever Puede people venir el say, propio Cristo a predicar even aquí. Jesus Pueden Christ could venir come los and tell 12 me, apóstoles even his prophets, y hay gente que no va a cambiar. and the person will never change. Incluso le digo algo, And I'm exclusively going to tell you hubieron something, personas que escucharon a Cristo, that there's people that listen to the y word no of Jesus cambiaron. Christ and they still didn't Los change. fariseos Even the Philistines escucharon a Cristo, listened to the word of escucharon a Jesus los Christ. apóstoles, They listened to the y su prophets, vida no cambió. but they never changed their Eso me da a life. entender That makes me que hay understand personas que dentro de that sí there's people even here se han propuesto ya no that cambiar, they already have decided not to ni change. para atrás Not even going back, ni para adelante. not even forward.
Y a veces nos puede pasar And sometimes that could happen, como aquellas 10 vírgenes just like those en 10 Mateo virgins capítulo 25, that they were there waiting. que 5 de ellas eran prudentes, 5 of them were prudent, pero 5 insensatas. but the other 5 did Dice la not. Biblia que salieron a recibir al That esposo. they went out to go receive their husband. Dice la Biblia, pero las prudentes But the prudent, tomaron aceite they took their oils, y las insensatas no tomaron and the aceite. other ones didn't. ¿Sabe qué es lo que me pone a pensar? You know what makes me think? Que había aceite, That there was oil, pero la imprudencia, but they were not se prudent. confiaron They were y no llenaron su confident, lámpara de aceite. and they never had Dios that oil. muestra So the la Lord shows us condición that the condition de la iglesia of the church de los últimos tiempos of this last cuando ya time estuviera cerca su venida. is whenever his time is La gonna mitad come. de la iglesia So the half of the va a church ser insensata will be not y prudent, la otra mitad va a ser prudente. and the other one will be prudent. La mitad va a tomar las cosas en Half of serio them will take it seriously, y la mitad van a and ser the other imprudentes. half will not. Ahora, me gusta algo And this is de what I estas like about vírgenes. this 5 virgins. Mire cuál era el enfoque. Dice que el enfoque de ellas era salir a Their recibir focus al was esposo. to go and receive the Ese era el husband. enfoque. That was their focus. Toda persona que viene a Cristo, Everybody that comes to Jesus Christ, estoy seguro I am sure que nadie que acepta a Cristo no one that receives lo that hace Lord con la mentalidad does it mentally de algún día descarriarse. of one day leaving Lo hace this con la church. mentalidad It does it with the de mental algún día of one quedarse. day to stay. Estas vírgenes, These virgins, el impulso fue bueno, it shows that they did good, pero dice que eran insensatas. but it says that they were Porque not habiendo prudent aceite, because they had oil, no llenaron su lámpara de but they aceite. didn't fill it up. Ahora, espiritualmente, Now spiritually, el aceite representa the oil el represents Espíritu Santo de the Dios. spiritual of the Lord. Una lámpara The lamp llena de aceite full of oil representa la iglesia. represents the church. Una iglesia con fervor, A church with una fire, iglesia con pasión, a church with passion, una iglesia con amor a por church Dios, with love for our una Lord, iglesia con hambre por a las church cosas de of Dios. hunger of the things of the Lord. Estas vírgenes These virgins entraron en un decaimiento came espiritual. in a doldrum spirit. Se confiaron. They were confident. Muchas veces nosotros, Sometimes ourselves, a veces venimos a Cristo, we come to Jesus nos Christ, convertimos, we convert ourselves, pero cuando van 5 años, but whenever we have 5 years, 10 años, 10 years, ya no tenemos la misma pasión que al we no principio. longer have that same passion for our Nuestra Lord. lámpara ya no tiene Our aceite. lamp is no longer with Nos oil. vamos convirtiendo We are converting en vírgenes ourselves insensatas, and virgins not en prudent. personas que no valoramos, People that do not, en personas que nos confiamos. that we are confident of Le voy a decir ourselves. algo. I'm going to tell you something. Una de las razones One of the reasons por la cual estas vírgenes for the insensatas things se that these quedaron virgins were not fue prudent porque se confiaron, was because they were confident, pensando que en la condición que estaban, thinking that the way their ellas condition was, se iban a poder ir. that they were going to still Y find esto our, pasa hoy our mucho en husband. muchos de nosotros, And this is what most of us think that que estamos tan engañados that we are so full que pensamos que en la condición que estamos, that we think that the conditions we're sin in, buscar a Dios, that without looking for our si Lord, Cristo viene, if Jesus Christ nos comes, vamos con Él. that we're going to go with him. Estas vírgenes insensatas These virgins that were not se prudent, confiaron, they were confident, pero dice la Biblia but the Bible says que a la medianoche that in the middle of the night se oyó un clamor there was y el clamor fue: a calling. ahí viene el esposo. It was a calling saying, Salgan the a husband's recibirle. coming. Come out, let's Dice receive la him. Biblia The Bible says que aquellas vírgenes se despertaron that those Virgin Marys woke y up arreglaron sus lámparas. and that they turned on their lamps. ¿Sabe qué es lo que me impresiona? And you know what impresses Que me? la Biblia no dice que prendieron sus That the lámparas. Bible doesn't say that they turned Dice up que las their lámparas lights. las arreglaron, It no says dice que las that they prendieron. just fixed their lights. Porque el cristiano, Dios lo llamó a estar en Because luz, the Christian life was called, no lo llamó a estar en tinieblas. it didn't call them whenever there was La no Biblia light. dice The Bible says en Lucas capítulo 12, in Lucas 12, versículos 34 y 35, 34, 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos it says for y our, vuestras lámparas encendidas. it says that for us to Y have ustedes sean our semejantes a un wisdom siervo que espera que su Señor venga. and to wait for our Lord to come. Ahora, ¿cómo tienen que estar las lámparas? How does the lamp have to be? Encendidas. Lidded. En otras palabras, In another word, estas vírgenes, those virgins, las lámparas no estaban apagadas. that their lights were never turned off. Dice que las arreglaron. It means that they only No fixed dice them, que las prendieron. but it never said that they turned them on. ¿Sabe cuál fue el error? You know what was wrong? Que las insensatas, That the ones that weren't se prudent, durmieron, that they slept de tanto esperar, of so much se waiting, desesperaron. that they got on Y anxious. cuando ellas despiertan, And whenever they woke up, el poco aceite que había echado en las the little lámparas bit of oil that was inside their ya no lamp, ajustaba para recibir al it no esposo. longer had oil Por eso for es que to cuando ellas receive the despiertan, husband. So whenever they woke up, Ellas dicen: nuestra lámpara se apaga. they said, oh, our lamps are turning Mira hasta off. cuándo se dieron cuenta. Look whenever they noticed. Hasta cuando ya el esposo estaba cerca. Until whenever the husband was coming. Ahora, esas vírgenes And now those virgins representan la iglesia. represents the church. Una iglesia que tiene que estar en luz. A church that has to be in Una light. iglesia llena del Espíritu Santo.
full of the Holy Spirit, una iglesia con pasión por Dios. spiritual with passion. Estas vírgenes, These virgins dice la Biblia que dijeron nuestras lámparas se apagan. said with the claim saying that our lamps are turning Ahora, off. un punto muy importante que me atrajo la atención fue esto, An example was that que it para entertained me recibir al was esposo, to receive the Lord, la lámpara tenía que estar prendida. the lamp had to be turned on. Escuche bien, Listen, si todas estas luces aquí if estuvieran all of apagadas, these were to be turned on, para yo encontrarme con el hermano Pedro, for me to be able to go to yo our tengo que brother tener mi Peter, lámpara prendida. I have to have a lamp turned on por dos razones. for two reasons. Para que yo lo conozca a él So I can know y él me him conozca a mí. and for him to know me. ¿Por qué usted cree que Cristo les dijo? Why do you know that De Jesus cierto Christ digo, told no him, las conozco. I don't know you? Porque el que anda en tinieblas, Because those who are in darkness, Cristo no lo conoce. that Jesus Christ doesn't know you. Ahora, esto no se refiere But that doesn't mean que Cristo no te conozca that físicamente. doesn't know you physically. El no conocer en esta versión And for him not to know you in this version significa means que íntimamente Él no te intimately conoce. he doesn't know you. No tenemos una vida íntima. There's nothing intimate between No you and tenemos me. una relación con There's no Dios. relationship with the Lord. ¿Cómo el cristiano se da a conocer How con a Dios? Christian is going to know our Lord Haciendo lo que dijo Cristo. doing what Jesus Christ En Mateo said. capítulo 6, versículo 6, And Matthew, nos habla de lugar secreto, it tells us in our secret de place entrar to go in y que nuestro Padre nos ve ahí and that our Father sees us y nos there. recompensa en público. And he will Ahora, estas punish vírgenes- us in front of other people. Una de las razones por la cual se quedaron The reason why most of the people fue porque stayed su lámpara se comenzó a was apagar. because they did not have a light in their Y lamps. Dios no va a recibir a nadie. Because the Lord would not que receive esté en those tinieblas. that are in darkness. Dios necesita Lord needs que nosotros estemos en luz. for us to have light. Porque la luz y las tinieblas Because the light and the no darkness concuerdan. do not go together. Por eso las que se fueron This is why the prudent fueron las que tenían la lámpara. had the ones that had Porque the cuando el light. esposo se acercaba, oh, yo Because te whenever conozco. the husband was coming Tú me close, conoces. said, I know you. Porque la misma lámpara, Because the same light, the encendida, same light was turned on. mostraba dos cosas. It showed two things. Conozco al esposo I know the y husband conozco a la esposa. and I know the wife. Las otras vírgenes And the other en virgins oscuras, pero ¿quiénes son? were in the darkness. ¿Por qué? He Es que said, no who are tienes you? lámpara. Because there's no light. No tienes luz. You don't have no light. De cierto os digo, dijo Cristo, I certainly tell you, no las I conozco. don't know you. O sea, estas vírgenes entraron These virgins en try to un come in, estancamiento but they were espiritual. fallen into a dulled Como spirit. muchos de nosotros como Like iglesia most of us hemos entrado here in church, we have en un estancamiento in a espiritual. doldrum spirit. ¿Sabe quién entró en otro estancamiento You know who espiritual? also came into a doldrum Los spirit? Gálatas. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 And que- Galatas tells us que Pablo les exhortó. that the Lord Y les dijo, exhorted him Ustedes comenzaron en el espíritu, that you started in the pero ahora spirit, están caminando en la carne. but now you're walking in your Esta meat. iglesia había comenzado bien, Those people have pero started estaba good, estancada. but now they're in a doldrum. Ya no andaba en el espíritu. They no longer had the Holy Y Spirit. toda iglesia And all the church que deja la guianza del that have espíritu left the guidance of the Lord se estanca. has been in a doldrum. La razón más grande The reason more por bigger la cual la iglesia se ha estancado of the church being like es this porque no se deja guiar por el is Espíritu because it Santo. doesn't let himself be guided by the Porque Holy si algo Spirit. estoy seguro yo, Because if there's something that I'm que el sure Espíritu Santo nunca nos guía that the Holy Spirit would not a guide estar us estancados. for us to be in a Si doldrum Cristo lo spirit. presentó como un río If Jesus Christ represented esto us representa as que a corre, river, means that we have to flow, que no se estanca, not to be like a pond. todo cristiano All Christians que se deja guiar por el Espíritu that Santo lets himself be guided by the no va a Holy vivir Spirit estancado. will not be a Los pond. Gálatas comenzaron en el Espíritu, It will be like a Holy Spirit. pero terminaron en la carne. But then they ended up being Pablo les just dijo, meat. ¿por qué ahora resisten la verdad? Peter says, why do you resist the truth? ¿Sabe cuál otra iglesia había entrado en un estancamiento? You know when the church became a Los doldrum? Corintios. En Corintios capítulo 3, Corinthians, Pablo les exhorta y le dice, ustedes son carnales. Peter tells them, you Uno live dice, in the yo world. yo soy de Polo. You said that Otro, yo soy de Pablo. I'm dust. Another Y says Pablo that. dice, ¿no son carnales? And then he tells them, aren't Estas you son in the señales world? de un estancamiento espiritual. You are living in a stunked Se habían desenfocado de world. Dios Because y you se have habían left the enfocado Lord. en los hombres. And now you're focused in the men. Cuando una iglesia Because whenever a church se enfoca focus en perseguir a los hombres, to follow se men, estanca, you get in ya a no crece, doldrum. ya no avanza. And then you don't advance. Entonces, por la Biblia podemos ver Because through the Bible we can see que muchas iglesias that most of the church, sufrieron y vivieron they suffered and they lo que lived muchas iglesias en este tiempo están like viviendo. what this world at this time Un we're living. estancamiento espiritual. Living in a doldrum spirit. Los hebreos cayeron en esa Even in condición. Hebrews, they Y Pablo lived in les that same habla condition too. And En Peter Hebreos told capítulo them, 5, and chapter 5 capítulo 12 12 en adelante. and forward, Pablo le dice, ustedes ya deberían de ser maestros
it tells them that they should be ready to Le be dice, pero teachers. tiene necesidad de que les vuelva a enseñar But las you mismas need me for cosas. constantly to be teaching Porque you. son tardos para oír. Because y'all guys don't listen. Una señal de un estancamiento espiritual He gave a signal es que no crecemos that we're espiritualmente. not growing spiritually. Pablo dice que ya era tiempo. And he kept saying it was Pero time. más sin embargo, Pablo dice, But then he said, les tuve que hablar como I a had to niños, talk to you like children, como a carnales, like me, no como espirituales. not Holy Spirit. ¿Por qué? You know why? Porque estaban en un estancamiento Because your espiritual. guys were in a doldrums. Ya era tiempo de que fueran Because it was maestros. time for y'all to Pero be Pablo teachers. dice But y'all guys que todavía tenían necesidad de leche. still had necessity Usted for me to usted feed sabe, you with milk. usted sabe que físicamente You know, physically, un niño a child, cuando se le da comida sólida whenever you give him no food se la puede solid, tragar, se atorzona, he will not se grow. ahoga. He'll start to Un cristiano choke. que no ha madurado, And a Christian that has not la exhortación grown, de la palabra the extortion of the word no la resiste. will not be Le suena muy sustained. duro. It will be really hard. Dice que el hermano no es muy fuerte. He'll be like, oh, the brother Le voy a was decir preaching algo. so hard. Cuando una persona You know, a person resiste la exhortación, does not want to take la the extortion, disciplina, the discipline, es porque ha alcanzado una madurez is espiritual. because he had already grown Habemos personas en spiritually. este tiempo But que there's people cuestionamos at el this time mensaje que muchas that veces whenever you listen to this Dios message, usa a los predicadores. the Lord has used the preacher, Y la razón, ¿sabe por qué lo cuestionan? and the reason why Porque todavía son niños. they punish him is because No they're tienen still la children. capacidad de They procesar don't have the capacity to un mensaje de process exhortación. the message of Porque la exhortation. vianda Because es para personas maduras the food is only que por for el the uso de la mente en la adults palabra that understand the word tienen los sentidos and can ejercitados. process the word. Por eso hay personas That's why there's que people un mensaje de exhortación that a message, whenever it's been lo hallan muy exhorted, fuerte. they find it Dice que mucho hard critica. because they're criticizing El me. problema es que no ha The madurado. problem is that you haven't grown. Cuando una persona no ha madurado, And whenever you haven't grown, la exhortación no la aguanta. you feel that this is really ¿Sabe por strong. qué? You know why? Porque lo atorzona. Es como que a un niño Because it's tormenting le dé you. comida sólida, comienza just a like if I arrojar, were se to ahoga, be hay que donar el pecho, no aguanta. giving you solid food for a Entonces, hoy en este child, tiempo, you'll choke. Habemos cristianos bebé espiritual. And at this time, we have Que la Christian vianda todavía people no la that are procesamos. still like children. They La need milk. exhortación nos atorzona. And the extortions No la feel podemos like pasar. we're choking. We can't even swallow Sentimos que el it. mensaje está muy It duro feels that the message is so hard por la razón que no hemos madurado. because we have not Yo le matured. decía a un hermano I was telling que a si la brother iglesia that the church alcanzara la madurez en Cristo, can grow fuera una in a iglesia mature diferente. place. Le Would voy be a a decir good por qué. church. You know Una why? iglesia madura Because the person that's conoce mature contra quién es su batalla, knows who you're sabe battling with, entender a su hermano, knows how to understand sabe their brother, levantar a su hermano, knows how to lift sabe up a brother, orar por su hermano, knows how to pray for a brother, sabe cómo comportarse ante knows su hermano. how to conduct himself with Pero others. una iglesia que no ha madurado But a person that has not se grown enfoca en lo focuses que no debe de themselves enfocarse. on things that do not have to focus. Estos ya deberían de ser maestros, There dice should Pablo. already be teachers. En el capítulo 6 de Hebreos, Pablo le dice, In Hebrew chapter dejemos ya 6, las enseñanzas básicas de it tells them, Cristo. let's stop Así le dice teaching Pablo. you small things. Y We should show crezcamos you más a la greater madurez. things in a mature Usted place. sabía que los hebreos You know, in Hebrew, seguían repitiendo las mismas they enseñanzas de kept Cristo. repeating the same Seguían hablando del routines. bautismo en They agua. kept talking about baptism. Seguían hablando de la imposición de They manos. kept thinking about Pablo how dice, you're supposed to dress. Ya dejemos esas He enseñanzas. said, let's stop teaching those Esas things. son para niños. Those are for children. Ese es para aquel que no conoce. Those are people that don't Ese es know para the ganarse al word. perdido. Those are for those who are Y ellos lost. estaban en lo mismo, But they were repeating the same hablando de things, las mismas enseñanzas básicas. teaching the same Y Pablo routines. dice, extendámonos. He said we should extend Maduremos. ourselves. We have to mature Y eso es lo ourselves. que está pasando en muchas iglesias. But that's what the church is living now. Al igual que estas personas Just like those people in those estaban times, hablando de lo mismo. they were doing the Que same. Jesús te ama, That Jesus que Él Christ murió por loves ti, you, that He has come for que Él you, perdonó tus pecados. Y that eso He está has bien. forgiven your sins. No estoy diciendo que está I'm mal. not saying that it's bad. I mean, it's El good. problema es que esta But the iglesia problem is that había caído en lo mismo. it's just like a Y children. no pasaban en lo They don't mismo. want to grow. No habían madurado. They have not matured. El mensaje era para niños. They just want El mensaje something era, Jesús te ama. small, Él te quiere. that I love you. Y no estoy diciendo That's que, all they ese wanna mensaje hear. no sea poderoso, claro. It doesn't mean that the Que message tiene is su not resultado powerful. en el There momento will be a correcto. result later, sooner Pero or later. una iglesia, But a church, Dios la llamó a crecer. the Lord has called it to No grow, a estar en la misma condición not to espiritual. be in the same condition. Hay personas There's persons que si se les exhorta, that if you are no resisten la exhorted, exhortación. do not receive Le voy a the decir algo. exhortation. I'm going to tell you something. Pablo dice And que the hay Bible says tristeza que produce Dios, that que there's es buena, sadness that the Lord, que produce arrepentimiento. that whenever you do not repent Pablo a los yourself, corintios les dice
And Corinthians, it Me tells them, alegro que se hayan I'm contristado, happy that y'all guys got porque sad, está la tristeza según Dios because whenever you're sad, y la tristeza según el mundo. it becomes La tristeza según el mundo produce muerte, death. pero la tristeza según Dios produce vida. But from the Lord, ¿Por qué? it becomes life. Porque cuando Dios me exhorta, Because whenever Lord yo me exhorts pongo me, triste por lo que he it hecho. makes me sad because I know that Ahora, I did something bad. Esa palabra But that word me lleva a un arrepentimiento. takes me to a repent. No todos los mensajes Not all the le messages van a emocionar. will not give you Hay mensajes que emotions. usted tiene que sentirse There's triste. times Hay that you're mensajes gonna que yo tengo feel que sentirme triste. that I was bad or Ahora, doing escuche something bien. sad. Pablo dice Now listen, que esa tristeza no es mala. that sadness is not Porque bad. Pablo habla de dos tipos de Because tristeza. it talks about two La sadness. tristeza según el mundo The sadness from the y la world tristeza según Dios. and the sadness from the Lord. Por eso usted se va a dar cuenta And then you'll notice que hay mensajes que usted lo ponen triste. that there's messages that you're going to be sad. Pero ¿qué pasa al final de ese mensaje? So what happens at the Lo end lleva of al the message, arrepentimiento y viene al altar. it takes you to O sea, another esa tristeza es knowledge buena. and repent. No todos los mensajes tienen And que not all causarle the gozo. messages would have to make you No happy. todos los mensajes tienen que emocionarlo. Not all of them have to give me Hay good mensajes emotions. They're messages Que nos van a contristar. that will make me sad. Pero esa tristeza es buena But that sad is good porque nos lleva al arrepentimiento. because it takes me to, Le voy a decir algo. repent. Pablo le dice a Timoteo, And the Bible en tells segunda de us Timoteo in capítulo 3 Timothy versículo 16, 3:16, le dice toda la escritura all the es scriptures inspirada por Dios, toda. is inspired by the Lord. Ahora, cuando hablamos de toda es toda, But whenever we talk about everything, no solo it's que Dios es amor, it's not sino only que that Dios Lord exhorta el is pecado, love, Dios levanta but al He caído, exhorts Dios the nos sin, enseña, Dios it nos guía. teaches us, Dice it toda la guides us. escritura. All the Así que hay scriptures. personas que cuando le predican de amor lo aceptan. So all the persons that Y es la receive Biblia. the love, they Ahora want viene to otro receive predicador that. y le habla la misma Biblia, But whenever we see pero other aquí con chapters, exhortación. it tells us Y se for enoja. us to repent ¿Ve? from our sins. Y la Biblia dice que toda la escritura It says all the scriptures es inspirada por Dios is inspired by the para Lord enseñar, to teach, redarguir, to repent, corregir to y guide, reprender. O sea, to repent. toda la escritura, the whole scriptures. toda la escritura es útil. The whole scriptures is Entonces, Dios me useful. ministraba con esta palabra, And the Lord teaches us que hay in His word personas that there's people que cuando predican un mensaje de that levantamiento, whenever they preach about de amor, something to lift you up with conforme love la escritura, lo reciben. through the word, Y dicen, they Dios lo receive usó. it. They said, oh, the Lord Dios me has habló. used them. Lord has spoken Pero aquí to Dios me. levanta a otro But whenever the Lord broke con up mismos somebody textos else bíblicos, and la tells misma you escritura, pero la that- reacción ya no es la misma. that you're living in a Dice sin, el predicador es muy he says, espiritual. oh, El that predicador guy no was tiene not amor por el good. pueblo. Oh, El he's predicador no not nos used ama. by the Lord. Él se cree más Oh, espiritual. he No, thinks that he's es la so palabra. spiritual. It's just the word. Ahora, lo que pasa es que no hemos madurado. The Ahí thing está is el that we have problema. not matured. That's the problem. El problema es que no hemos The madurado. Por problem is eso that we Pablo have not habla matured. de la leche So we need milk, y de la vianda. and it talks about Dice que la solid leche es food. para niños. The milk is for the children. Cuando habla de niños, When it talks about children, habla de personas que son nuevas criaturas. it talks about que vienen people that are new comenzando. to the world. La That is leche just beginning. es para evangelizar. Is those for those who are Decirle al amigo, beginning. Cristo te ama. The milk is for the Él people murió who are por ti. beginning. Just to tell you, I love Ahora you. lo traemos a Cristo. As Jesus Christ came for you. Pero ahora vamos con la But vianda. now that you're here, Ahora now I'm going arrepiéntete. to teach you the word. Conságrate. Repent. Vive para Dios. Live for the Lord. Pídele perdón. Follow him. Arrepiéntete. Forgive. Ya el mensaje cambia. So now the message changes. Entonces, por la poca madurez de Dios en Because of nosotros, the matureness of our life, decimos, pero ¿qué pasa? we say what happened. Porque aquí el mensaje está muy fuerte. Because this message is so No es que hard. nosotros no hemos Because we have not madurado. matured. Ahora, Now, ya casi estoy I'm terminando. almost finishing already. A través de la Biblia, mis amados hermanos, hubieron muchas iglesias Through the estancadas. Bible, we could have a lot of Cuando usted examples of people analiza having doldrums. la iglesia de Éfesos, When you analyze in the y con story, estas iglesias quiero terminar. La iglesia de Éfesos tenía muchas obras. and the church of Ephesus, it tells us En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, in Apocalypse Dios le escribe chapter 2, a la iglesia de Éfesos y le dice, yo conozco tus obras he calls out to the church and y it tu says, arduo trabajo, I know your tu things, paciencia, and I know your past, que has sufrido por your amor passions, a mi nombre. and I know how Y you dice, been ve, with y has, me. dice, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. And I notice that you Pero al don't final like dice, the ve, people pero that do tengo not like my contra word, ti and I have come for you, que has dejado tu primer amor. that you have lost Ahora, your ¿sabes first qué es lo love. que me impresiona? You know what impresses me? Que esta iglesia tenía un buen discernimiento That this church had para first, discernir entre lo falso, he knew how to y lo discern verdadero. from the truth and pero the know false. podían ver la condición But espiritual, they did estaban not know caídos. how to see the condition veces of the nosotros others. But sometimes Nos ourselves, pasa igual que esta iglesia. we are the same like this Podemos church. discernir We can see cuando otro anda mal, when something is bad, pero no discernimos nuestra condición. but we don't understand our condition. Esta iglesia
This church, tenía discernimiento. they have the Si alguien condition. procesaba ser apóstol, If someone was a esta prophet, iglesia lo probaba. he knew we would Y approve discernía it, and we would follow. si era verdadero If it was true o era falso. or if it was Pero false. mire lo que pasa, But look what happened. que ellos estaban caídos But they had y fallen, no se habían dado cuenta. and they did not even notice A that. esto le llamo yo This is what I call estar caído to fall sin darse cuenta. without knowing. Con todo el discernimiento, With all the descendants, discernían la condición de they otro, knew the condition of others, pero no discernían la but condición they de did not ellos. see their condition. ¿Y sabe qué Dios le dice? You know what the Lord tells them? Arrepiéntete. Repent. Mire lo que le dice, arrepiéntete. It tells them repent. Porque si no quitaré Because if tu not, candelero I de will tu take lugar. the light from your Recuerda church. de dónde has Remember where you had caído. fallen. Ahora, esta iglesia estaba estancada. The church was just in a Esta spot. iglesia trabajaba para Dios, They were working for the pero había church, perdido su relación but con they Dios. had lost O the sea, first love. en otras palabras, In another word, hacía obras para Dios, they would do a lot of things for the Lord, pero la intimidad, but the intimacy with the la Lord, relación con Dios la había the perdido. relationship with the Lord was Por lost. eso le dice, That's why it told tú them, tienes buenas obras, you have good has deeds, sufrido por amor a mi you nombre, have done things for me, pero tu primer amor lo but dejaste. your first loss, you have lost it. caído. You had fallen. O sea, que hay personas There's persons trabajando para Dios, working for the Lord, pero sin tener relación con but Dios. without having a relationship with the Hacen Lord. cualquier cosa para They Dios, do anything for the Lord, pero son muy malos para tener but they're relación con Dios. bad en el having secreto. a relationship with the Lord. Esta iglesia le pasó eso. This church, that's what happened Ahora, to esta them. iglesia estaba estancada This church was y in Dios a la manda a doldrum, arrepentirse. and they Y did le not dice, want to recuerda repent. de dónde And the Lord caíste. told them, Ahora. remember and repent. Estamos hablando del estancamiento. And we're talking about ¿Sabe cuál doldrums. iglesia me pone a pensar? La You iglesia know de what other Sardis. church? Apocalipsis capítulo 3. In Apocalypse chapter Dios 3, le habla a esta iglesia de Sardis it also talks to y le them dice, in yo church, conozco tus obras, and it tells them, I know your deeds, que tienes nombre de que vives. Mire, that you have name of those who live, y estás muerto. but you're dead. Esto me puso a pensar. It made me think. ¿Sabe por qué? You know why? Porque aquí entramos en la apariencia. Because now we come to Aquí en for el púlpito, appearance. Here in the, aparezco in the que estoy altar, vivo. it looks like I'm alive. Pero cuando me bajo del But púlpito, whenever I'm out of the, y fuera de la the calle, temple, I'm in estoy the muerto. street, I'm dead. esto se llama vivir de apariencia. This means that I live La for iglesia de appearance. Sardis And this church, había caído en la hipocresía. he had fallen in hypocrisy. Hipocresía es aparentar algo que uno no es. They had proxy. Dios le dice, tú tienes nombre de que vives. It tells them, I know that you live, Y hoy en este tiempo, but not in this time. y usted va a muchas iglesias You go to different churches y lee el rótulo, el sign, and you read the sign y dice Iglesia that Pentecostal. says Pentecostal. Nombre de que vive. A Iglesia de name fuego. that lives, Church of the Lord, Iglesia llena del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Iglesia unción de Dios. Church full of Holy Spirit. Eso dice por fuera. That's what the sign Pero says. cuando abre la puerta y But entra, whenever you open the door and you come lo que hay in, es muerte. what you see is Dios death. no se está, Dios That no se you, está the Holy moviendo. Spirit's not moving inside Apariencia that de que church. vive, It's just an appearance. nombre de que vive, The name is nombre there, de fuego, name of fire, pero sus obras están muertas. but the men from inside La are dead. iglesia de Sardis And this church, tenía nombre de viva, they had name of pero a estaba Lord, muerta. but it was dead. Por eso Cristo le dijo a This los is why fariseos, Jesus Christ told the en Philippians, Mateo capítulo 26, le it dijo, tells them in Matthew, ustedes you guys, a la verdad se ven hermosos. the truth look Sus beautiful. vestiduras son blancas. Your dressings Pareciera que tienen vida, look white, and it looks que like están you have llenos de life. Dios, But it looks like you had full que of aman a Holy Spirit, Dios. that you love the Lord. Pero ¿sabe qué le dijo Cristo? But you know what? Pero por dentro But inside, están llenos de huesos de y'all muertos. guys are Apariencia full of de vida, death. pero por y'all dentro estaban appear muertos. life. Y esto a mí me puso a pensar mucho. And then it made me Porque think, Cristo le dijo a los fariseos, because Christ told the a Philippians, personas que todos los sábados en el templo, ahí even though estaban. you're here every Saturday, Escuche bien. Aunque la sinagoga, Dios no se estaba moviendo, even though in the temple the Lord was las not sinagogas moving, nunca se cerraron. the temple was Hay never iglesias que closed. aunque nunca se cierren, Even though if the church, the no temple is significa not que tienen closed, vida de Dios en ellos. doesn't mean that the Lord is moving la in there. sinagoga nunca se cerró. The temple was never closed. Pero si usted pregunta, But if you ask yourself, ¿Dios se estaba moviendo? was the Lord moving in La there? respuesta es no. The response is no. Cristo les dice a los fariseos, So that he tells the su Philippians, vestimenta es bien blanquita, your clothing se is, ven como que is tienen nice. vida. It looks like you Como are que full están en of fuego. life. pero por dentro But inside, están llenos you are full de huesos de of muertos. dead bones. Nombre de que vive, You have names pero that está live, muerto. ¿Y but sabe you're qué Dios dead. le dice? En You el know what the siguiente Bible capítulo, says? In the next chapter, dice, por lo tanto, sé vigilante it says, be y afirma las otras cosas. O sea, ya habían otras cosas. wise and Que están para look for morir. the Lord during the night, Porque no he hallado tus obras perfectas delante because I de have Dios. not found you Porque hay cosas que se prudent. nos mueren.
And there's things that die porque dejamos de vigilar. because we stop. Todo aquello que tú descuidas en tu vida espiritual And everything that dies in your Holy Spirit se te termina muriendo. ends up dying. Por eso Dios dice, recuérdate So remember de lo que has oído the things that you heard y de lo que has recibido and the things that you y received vuelve a tus primeras and come obras. back to your first love. Esta iglesia This church había caído en un estado de apariencia had fallen in just an que appearance. aparentaba tener vida, They appeared to have pero life, Dios no se estaba moviendo but en the ella. Lord was not moving in them. Y Dios la mandó a arrepentirse, So the Lord called a them out salir to repent de ese and estancamiento to get out of that espiritual. doldrum spirit. Ahora, Now, con esta iglesia quiero terminar. with this church, I want to finish. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, In versículo Apocalypse, 15. Es in la chapter iglesia de la 3, Odisea. La iglesia de la 14. Odisea me pone a pensar mucho. Porque Dios le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. It tells them, I sino notice that you're tibio. not hot and cold, but you Mire, are warm. de todas las iglesias, From all the churches, la iglesia de la Odisea it tells them, fue la que más me puso a pensar. it made me Porque think. Dios le dice, yo conozco tus obras, It tells them, I know que ni eres ni frío that you are no cold ni caliente, or hot, sino tibio. but warm. Ahora, ¿cómo Dios conocía? How did the church? How La did the Lord condición know de esta iglesia. the condition of this church? Por sus obras. Because of His Dios dice, deeds. yo conozco tus obras. I know your deeds, Y tus obras muestran que estás tibio, and it shows that you're que no estás warm, ni frío, that you're not cold, que no estás ni caliente. that you're not hot. Ahora, ¿sabe qué me puso a pensar? And you know what made me think? Cuando Dios dice, ve, ojalá, dice When Dios, the fuese Lord frío. says, I wish Esto me pone a pensar que Dios prefiere más that He que prefers tú te encuentres frío for you to be cold, y no que te encuentres tibio. not to be warm. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque ellos decían, Because they nosotros no tenemos necesidad de nada, That we somos don't need, ricos. that we are rich. ¿Sabe por qué? ¿Sabe You know por qué hay why? tanto problema en una persona tibia? You know why there's a lot of problem with people that are warm? Porque el tibio piensa que está bien. Because the warm thinks that you're okay. ¿Cómo se forma algo tibio? How does something De form algo from caliente being warm to cold Y de algo and frío. something hot? Algo frío y algo caliente llega a Something ser cold and hot tibio. ends up being warm. Entonces Dios le dice a esta iglesia, So the Lord tells ojalá the mejor church, fuera frío. I wish that you would be Dice, cold, pero por cuanto eres tibio, but because you're warm, te vomitaré de mi I boca. will throw you up. Mire, le voy a decir algo. Dios I'm gonna al tell you tibio something, because no the lo pasa Lord- ni a la garganta. The person who is Dios warm no dice, te voy a vomitar de can't mi even estómago. swallow him. It doesn't say. Dios dice, te voy a vomitar de mi It boca. says, I will, En I otras will not palabras, swallow you. I will vomit tibio you from para my Dios mouth. Es tan abominable Your sin is que so Dios no le llega bad ni a la garganta. that it hurts him Dios in his dice, a la throat. boca te llego. From the mouth, Y de ahí te voy a that's vomitar. as far as you could go. Y a mí me and I puso a will pensar vomit esto. you. And I Porque will yo tell digo, you Señor, that the Lord, ¿por qué no dice te voy a vomitar de mi why are estómago? you saying that I'm not going to throw up from my Es que stomach? el tibio Dios no lo pasa. Because whenever something's ¿Sabe por warm qué? from my mouth, Porque el tibio it está doesn't go trancado. through. Así como estoy, Because estoy bien. I'm just ¿Quién me stuck mueve de ahí? and I'm comfortable. And así I estoy say, bien. who's going to move me from Puede here? venir Cristo, I don't care los who 12 comes, discípulos, Jesus Christ, el arcángel prophets, Miguel Gabriel y él ahí The está. angels, anything. ¿Sabe cuál es el peligro de una persona tibia? You know what the problem is with someone who's Que el warm? mismo diablo le ha engañado That even the devil y le hace has pensar que así como está se va a played salvar. with them and told them. Escuche bien. Por eso Dios dice, ojalá fuera So frío. this is why the Lord says, I Y yo wish decía, that ¿por you qué would be Dios quiere que cold. seamos fríos? Why did he tell him cold? Le voy a decir algo, porque que I'm está going to tell you frío, why. Because whenever él you're acepta y cold, dice, Señor, yo estoy frío, yo estoy mal. because whenever Pero el you're tibio cold, no. you say, I'm cold. El tibio I'm le está not engañado y bad. dice, no, yo estoy bien, But que the busquen one otros who's a hot Dios. says, I'm okay. De aquí nadie me mueve. No one's No, going to hombre, move yo me. aquí soy santo. I'm El holy. tibio está trancado. Because the cold is here Yo me stuck. acuerdo I remember que mi tío tenía that un my caballo. uncle had a horse. Y ese caballo cuando se trancaba, And whenever he would be le in podía a dar con lo que era doldrum, y no avanzaba. he would not walk. El tibio está tan aferrado But whenever he was que warm, no importa el mensaje que venga, he doesn't care what the message comes él desde antemano from way behind the se ha message. propuesto ya no cambiar. He had already had a purpose saying, A mí el I'm not tibio going me to change. preocupa. That's the warm who Porque the Dios Lord dice, was worried. Ojalá fuese frío, Because dice he Dios. said, I wish you would Y be yo decía, cold. Señor, ¿por qué tú prefieres que seamos fríos y Why no would you tibios? prefer for us, or Lord, Porque el Señor me for us to enseñaba, be porque el cold? frío reconoce su Because the condición. cold recognizes frío dice, that Señor, he's cold. Yo estoy mal. Because he knows that El frío he's dice, wrong. yo necesito de Dios. The one that's cold says, Ah, no, I pero know el that tibio I'm no. bad. But whenever El tibio you're está warm, trancado. you don't Ni want to para acá, recognize that you're ni bad. para allá. Not either here or there. Le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. ¿Qué pasa cuando usted se baña con agua tibia? What happens Lo whenever you acomoda, no, warm qué with rico warm se water? siente, lo acomoda. Eso es lo que hace la tibieza espiritual, te acomoda. It makes No you te quieres comfortable. mover de tu lugar You de don't want to confort. move from there. ¿No le ha pasado a usted cuando usted se baña con agua tibia? Haven't you Que se noticed siente that tan whenever you rico, take está a warm dormidito, shower, se queda. that you feel Eso es lo good, que hace comfortable?
La tibieza espiritual te that acomoda, the spiritual life being te hace warm sentir con alivio. makes you feel Aquí estoy comfortable. bien. It's the same thing like No here. quiero salir de esta I don't condición. want to get out of this Me condition. siento cómodo. I feel comfortable. Así estoy bien. I'm okay. Ya no quiero salir de aquí. I don't want to get out of this. Cuando yo meditaba en esta So iglesia, whenever I meditated this word, Dios dice, the Lord said, ojalá the Lord fueses said, fría. I wish you would be cold. En otras palabras, In another word, Dios no quiere fríos He wanted us to be cold o calientes. or Y hot. usted dice, pero ¿por qué frío? Why cold? Es que el frío se humilla. Because the cold is Es que mira, el humble. que está mal dice, ¿sabe qué, hermano? Yo fallé, yo estoy He mal. Y recognizes Dios that dice, he ok, te voy a had done levantar. something bad. Ese tiene cambio. And he has a Ese tiene change. esperanza. And there's, Pero el tibio there's está hope. trancado. But then the one that's Ni warm, para acá. he doesn't move ni either para that allá. way or the other way. ¿Alguna vez usted se le quedó un carro Have you en un ever pequeño hoyo? drove Ni in a para place adelante, and there's a hole ni para atrás, y and you're patinando, stuck? pero You no try avanza. to get out of that En hole el and mismo you're lugar. stuck. Entonces, esa es la condición de esta iglesia. That's the same condition that Y this Dios church le llama, was. le dice, And te the voy a Lord was vomitar telling porque them, no eres I wish that you would be ni cold caliente ni frío. because you're not Eres even tibio. hot or cold, you're warm. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir And how de ese can we get out estancamiento of that espiritual? warm spirit? Santiago 4:8 dice, And acercaos James tells a them, Dios come close to our Lord, y Él se acercará and He a will come vosotros. close to you. ¿Cómo salimos del estancamiento? How do we get out of this Acercándonos a Dios. doldrum? Is getting Número uno, closer to the reconociendo Lord. que estamos estancados. Recognize that we are in a doldrum. Reconociendo que necesitamos salir del estancamiento Get out of the espiritual. doldrum spirit. Punto número uno. Lesson number Para one. salir del To estancamiento get out of its hay que hacer doldrum, lo que dice Santiago 4:8 we need to do what the Bible acercándonos a says. Dios Get close to the Lord para que Él se acerque a so nosotros. He could get close to Punto us. número 2. Haciendo lo que Lesson Moisés number hizo. 2, to do what Jesus Moviéndonos did. a la presencia de Dios. Moving to His presence. Moviéndonos a lugares Moving us to places donde Dios se está moviendo. where the Lord is at. O relacionándonos Or con personas relationship with people que Dios está manifestando en that the ellas. Lord is moving with them. Cuando usted analiza la Biblia, Because whenever you analyze the esa Bible, fue la condición that's the de condition muchos hombres. that the most Que men are. cuando llegaron a un lugar, That whenever you donde arrive Dios into a estaba place moviendo, that the Lord is el moving, estancamiento se fue. that the dullness goes Porque away. el único que Because puede the only sacar person can get you out, nuestra vida del our estancamiento spiritual life, es el Espíritu Santo de is the Dios. Holy Spirit. La iglesia The church es llamada a salir is called to get out del estancamiento. of the doldrum. Mire, Dios le dijo a Ezequiel en aquella The visión, Lord en had told Ezequiel him 34, to get out. dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí. Ezekiel had told him Y dice, y me llevó that en the el Lord's Espíritu de hand Jehová. came to me of the Holy Spirit, Y lo llevó en medio de un valle de and huesos it took secos. him to a place where there was nothing Y but Ezequiel, broken Dios le bones. pregunta a Ezequiel And it tells y Ezekiel, le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? tell me, what do you see about Y these Ezequiel le bones? dice, Señor, solo tú lo sabes. He says, the Lord, Y only usted you would conoce la know. historia. And you know the story. Y Dios le dice, profetízale a este He valle told a de prophet huesos secos. that those bones will Ezequiel wake dice up. que les comenzó a hablar la palabra. And Ezekiel started to speak Y the dice word. que mientras les hablaba la And palabra, while he was coming out with había the un words, temblor. there was había un ruido. an earthquake. Pero ¿sabe qué me puso a And there was a pensar? noise. You know what made me think? Ezequiel dice, ve, pero no había That en Ezekiel ellos said espíritu. there was no spirit Y in sabe them. algo, Dios me ministraba algo. And you know the Lord was Que muchas ministering iglesias me nos parecemos that a a lot of esta church, condición. we are in that condition. Dice Ezequiel que aunque había palabra, That Ezekiel said even though there había was ruido, word, that había there un was temblor. word, there was an earthquake, dice, pero no había espíritu. but there was no spirit. Hoy en este tiempo hay muchas iglesias, So at this time, the cantan, churches, they're here, alaban, they hacemos sing, bulla, they make a lot of noise, pero no hay espíritu. but there's no Holy Spirit. Dice Ezequiel, aunque se Ezekiel movían, said it aunque used había to ruido, move. Back then, they Ezequiel used to dice, no había speak, espíritu. but there's no spirit. ¿Y sabe qué le dijo Dios? You know what the Lord said? Ezequiel, llama al espíritu. Ezekiel, call the spirit. En otras palabras, In other words, el valle de huesos secos that all those dead solamente bones podía cambiar only could change hablándole al espíritu. through the Holy Spirit. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a You know Ezequiel? what the Lord told Ezekiel? Relaciónate con el espíritu. Have a relationship with the Holy Anhela al Spirit. espíritu para que Call la the muerte Holy se vaya. Spirit. Dice la Biblia So the doldrum que could go cuando away. Ezequiel So the Bible says that comenzó when a llamar al Ezekiel called Espíritu, the Holy Spirit hablar al espíritu, to call the Spirit, dice que el Espíritu Santo the sopló vida Spirit came and blew sobre wind todo aquel valle de huesos to all secos. those that were dead, Y el valle de huesos secos and those bones comenzó a cobrar vida. started to have life. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que hubo alguien Until there was que someone le habló al Espíritu, who called out to que the Holy se Spirit relacionó con el and Espíritu, had a relationship que with le the Holy habló al Spirit Espíritu, and called out que to the Holy deseó al Spirit Espíritu Santo. and made the Holy Usted Spirit sabe,
Si la iglesia If the church quiere salir del wants estancamiento, to come out of that doldrum, quiere salir de la muerte comes out espiritual, of that dead life, tenemos que hacer lo que hizo Ezequiel. what you have to do is do what Háblale al Ezekiel Espíritu. did. Call the Holy Relaciónate Spirit. con el Have a Espíritu. relationship with Mantén Him. una relación íntima Maintain con a el Espíritu. relationship with Him. Llénate del Espíritu. Call the Holy Ten Spirit. pasión por el Espíritu Have a relationship para que la muerte so se that vaya. death can go away. Ahora, Now, lo impactante de todo es que The Ezequiel important thing about Ezequiel no this, sabe quiénes son Ezekiel estos huesos. didn't know who those Ezequiel dead no bones sabía. were. Dios le dice, Ezequiel, todo este The ejército que Lord tú told miras Ezekiel, all of these things that you es see la casa de Israel. is the house of Israel. Ezequiel estaba hablando palabras Ezekiel was giving out estaba word, profetizando was prophesying sobre su propio pueblo about his own town, y él no lo conocía. and he didn't even know. Imagínese Ezequiel la sorpresa que le Imagine lleva the surprise that Ezekiel had cuando Dios le dice, todo when este the valle de Lord told huesos him secos that all those dead bones es la casa de Israel. was the house of Imagínese Israel. Ezequiel Imagine Ezekiel todos los sábados en el templo. every Saturday in the temple. Miraba a los sacerdotes bien He would vestidos, see how bien bonitos, the priests bien would come elegantes. in and they would be elegant and pero en dressed el nice. espíritu, ¿cómo los ve? But the Holy Spirit Como un valle de huesos secos. was just like a dead Ezequiel se bone. dio cuenta, escuche bien, But look, Ezekiel que los noticed líderes que miraba that the leaders that he would con see buenas vestimentas, with good dressing, espiritualmente los mira muertos. their Holy Spirit was dead. Los mira como un valle de huesos It would see them secos. like dead bones. Dios le dice, todo este valle es la casa. The Lord told him, De Israel. this whole bones that you see Ahora, is the house of Israel. ¿Sabe hasta cuándo Ezequiel You know when till Ezekiel pudo ver la condición del pueblo? was able to see the condition of the town? Hasta que Dios lo llevó en el espíritu. Until the Lord took Mire, him le into voy a the decir spirit. algo. I'm going to tell you something. A veces las cosas I'm going to tell you something. espirituales That the things of no se spirit pueden ver con ojos you cannot naturales. see with natural Ezequiel eyes. dice, me llevó en el espíritu. Ezekiel said he Y took me cuando in lo the llevó en el spirit. espíritu, mire lo que And whenever dice, he was taken in the me hizo spirit, ver en el he espíritu, made me see in the me spirit. hizo hablar en el He espíritu, made me speak in me spirit. hizo profetizar en He el made me espíritu. prophet in spirit. En el espíritu, And prophet in spirit. Ezequiel vio diferente. And Ezekiel saw Que cuando something miraba en lo different. literal. That whenever he would see En in el the world, espíritu Ezequiel pudo ver in diferente. the spirit life, he would see something Lo que different. parecía tener vida, lo What ve it used muerto. to see that was life, Lo it que was parecía now un dead. pueblo lleno de Dios, What it used to be lo ve que something está that was a vacío. town with life was Dios now tuvo dead. que llevar a Ezequiel en el The espíritu Lord had to take him in the spirit para ver la condición to espiritual see de the un pueblo condition of a town que tenía nombre de que vivía, that had a word of pero estaba a name muerto. of that Pero was ¿cuál life, fue la but it was clave? dead. Dios le dijo, llama al espíritu But de the los Lord cuatro told him, vientos call y entonces el valle de los Holy huesos Spirit secos of the cobró four vida. winds. Póngase de pie, aleluya. Please stand up. Señor, te doy gracias. The Lord, I thank Gracias, you. Espíritu Santo, Thank por you, tu Holy palabra, Spirit, for your Señor. word. Gracias, Dios mío, porque yo sé, Thank Señor, you, que Lord, tú for everything siempre that you have done tonight. nos hablas a tiempo y I fuera know de that you tiempo, speak to Señor. us in time and out of the time. Señor, gracias. So Lord, I thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo sé, mi amado hermano, que Dios nos ha hablado a muchos que estamos aquí. Spoken to a lot No of hay us. necesidad que yo le diga pase al altar. Usted es There's no consciente. necessity for me to tell you to walk to the altar. Dios no nos quiere tibios. Dios dice, si The eres Lord doesn't frío, want you ojalá warm. caliente. I hope you would be cold. Pero Dios quiere hoy que digamos, Señor, But the Lord wants you for you to say, aviva Lord, please wake mi up vida espiritual. my Holy Spirit. Dile, Señor, sácame del Please estancamiento. take me out of the doldrum. Dile, Espíritu Santo, Tell sácame del the Holy estancamiento. Spirit, take me out of this doldrum. Señor, muchas gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord. Diga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Si usted hoy es el tiempo, amado hermano, de que salga del estancamiento, dígale, Señor, hoy yo quiero salir del estancamiento. Porque Dios me daba este mensaje especialmente para esta iglesia, para toda la iglesia en general, pero principalmente para esta. Dios me enseñaba, diles que salgan del estancamiento. Mira cuánto hemos avanzado en la vida cotidiana, pero en lo espiritual no crecemos nada. Estamos en un círculo vicioso. Señor, ayúdanos, Padre amado. Señor, yo he predicado tu palabra. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, diga, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Reconozco que tú muriste en la cruz del Calvario. Hazme tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Usted que está aquí, amado hermano, dígale, Señor, dame la fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, le voy a pedir a Saúl, tal vez cante una alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, este es el tiempo, dígale, Señor, rompe todo estancamiento de mi vida.
Rompamos con el estancamiento, así como aquel paralítico que llevaba 38 años. No sé cuánto tiempo nosotros llevamos estancados, que no avanzamos en las cosas de Dios. Aquel paralítico llevaba 38 años, pero Dios lo sacó del estancamiento. Dile: Señor, sácame de todo estancamiento espiritual. Padre amado, yo he predicado tu palabra, Dios mío. Yo te pido que bendigas a cada persona que está aquí, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo de la gloria, saca todo estancamiento, Dios mío, nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Dígale: Señor, lléname. Dígale: Señor, lléname, lléname, lléname. Mi amado hermano, yo le decía a Dios: Señor, sácame del estancamiento. Yo me he sentido estancado muchas veces, como usted se ha sentido. Dígale: Señor, sácame de este estancamiento espiritual. Dígale: Señor, sácame de este estancamiento. Yo le decía a Dios hoy: Señor, yo quiero salir de este estancamiento. Yo me he sentido estancado, que no crezco, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Padre, te pido que bendigas esta iglesia, Dios mío. Rompe todo estancamiento espiritual, Dios mío, sobre cada hermano, sobre cada hermana, Señor, sobre cada joven, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, quite todo estancamiento de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de la gloria, vuelve a darnos esa pasión, Dios.